Hola y un saludo a todos los oyentes del canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y les invito hoy a escuchar el segundo episodio dentro de esta nueva serie de podcasts que llamo Improvisaciones sobre los Beatles. Y hoy tenemos en este segundo episodio un tema que a mí me interesa muchísimo, que ha sido pues a lo largo de los años muy importante para mí, especialmente en aquellos años de formación, cuando siendo yo pequeño y después adolescente, me empecé a interesar por la biografía, por la obra, por la historia de los Beatles, y entonces, teniendo en cuenta que nos encontramos a finales de los años 80, durante los años 90, es decir, antes de la llegada de Internet, fue a través de libros cómo pude acceder a la historia y a la biografía de John, Paul, George y Ringo, tanto juntos como por separado. Entonces, en este episodio de este podcast, en el que no tengo más que unas breves notas, es decir, ningún tipo de guión, pues voy a ir hablando de diferentes tipos de libros sobre los cuatro de Liverpool que leí siendo pequeño y después también en mis años de adolescencia y que todavía tengo hoy en día y que me siguen acompañando. Voy a hablar de diferentes tipos de libros, por un lado traducciones de otras lenguas al español, obras escritas originalmente en francés o en inglés que se publicaron en español y a las que yo accedí a través de la traducción al español, pero sobre todo voy a hablar de obras originalmente escritas en español sobre los Beatles. También hablaré de algunos libros que recogen las letras de los Cuatro Fabulosos, traducidas al español, aunque en general en edición bilingüe. Y finalmente hablaré también acerca de libros escritos por una persona muy importante para mí personalmente, pero también creo yo dentro de la historia de la difusión de la música en España. Me refiero a Jordi Sierra y Fabra, de quien comentaré brevemente 4 libros que leí muchísimo y que siguen siendo libros importantísimos, creo yo, dentro de la bibliografía de los Fab Four en español. Y quiero empezar precisamente por los 2 primeros libros que yo leí en mi vida acerca de los Beatles. Uno de ellos una traducción y otro escrito originalmente en español, ambos publicados en esa mítica colección Los Juglares de Ediciones Júcar. Y cuando digo mítica, digo bien porque es una colección que a lo largo de los años 70, 80 y 90 hizo muchísimo por la difusión de la música rock y de la música popular en general. Libros muy interesantes, libros que además incluían letras al final de la parte biográfica o de la parte de estudio de la obra de tal o cual músico, y libros que desde luego, aunque aún algunos de ellos pues han quedado un poco desfasados por el paso del tiempo, por ejemplo el que se le dedicó a Elvis Presley se escribió y se publicó antes de la muerte del rey del rock, pues son libros a los que yo todavía le tengo muchísimo cariño. Uno de ellos se titulaba Beatles o Los Beatles, y estaba escrito por el crítico e historiador del rock francés Alain Tistel y traducido al español. Tenía una parte biográfica y después unas canciones al final en inglés y traducidas al español. Y después estaba el libro Beatles 2. El de Alain Tistel se publicó en 1972 y el Beatles 2, escrito en esta ocasión por un español, Antonio Cillero, se publicó en 1976. Este segundo me interesaba especialmente porque describía cada uno de los discos de los Beatles en bastante profundidad y después incluía al final letras de canciones que no habían aparecido en el libro anterior. Estos libros los tenía tanto mi padre como mi tío, y entonces pues cada vez que estaba en casa de mi tío pues también
cogía los ejemplares y los leía y los releía. Esos fueron los dos primeros libros sobre los Cuatro Fabulosos que tuve en mis manos y en los cuales empecé a aprender acerca de su historia y también acerca de su obra. Después vienen otros libros también de esta colección Los Juglares, en este caso acerca de John Lennon. Uno de ellos se titulaba simplemente John Lennon, escrito por Miguel Martínez y por Vicente Escudero, que hablaba, por supuesto, de la carrera de John Lennon con los Beatles, pero también de la carrera posterior de John Lennon en solitario. También dentro de la colección Los Juglares teníamos el John Lennon 2, escrito por Andrés López Martínez, que trataba de no replicar o de no repetir lo que ya aparecía en el volumen anterior de Miguel Martínez y Vicente Escudero. Y creo que estos dos libros, John Lennon y John Lennon 2, dan o daban, por lo menos así lo recuerdo, una visión de conjunto muy interesante acerca de la vida y de la obra de John Lennon. El propio Andrés López Martínez, para la editorial Cátedra dentro de la serie Rock Pop, escribió un libro titulado The Beatles, y es también una biografía del grupo con letras, si no me equivoco, también en la parte final. Esta colección de Cátedra, en cierto modo, era una imitación, o por lo menos estaba inspirada en la serie Los Juglares de Ediciones Júcar, y estaba pues bastante bien editada, y todos los volúmenes de esa serie Rock Pop de Cátedra, pues desde recuerdo algunos sobre Bob Dylan, sobre Hank Williams, incluso algunos sobre Edith Piaf, siempre estuvieron muy bien escritos y muy bien publicados, muy bien editados, ¿no? Entonces es un libro que también leí bastante y que, bueno, es breve, ¿no? Como todos estos, no van a entrar en enormes detalles acerca del grupo o acerca de los significados de las letras de las canciones, pero sí que dan una buena visión de conjunto de lo que fue la historia del grupo de los Beatles. Otro libro titulado simplemente The Beatles y escrito por Jorge Revilla, lo publicó la editorial La Máscara. Este es un libro con ilustraciones en color, de hecho diría que tiene casi más ilustraciones que texto, y tampoco es un libro demasiado grueso. Es un libro bastante fino, no demasiadas páginas, pero bien ilustrado, bien editado y con el texto justo para comprender un poco la historia, si no tanto la evolución, por lo menos sí la historia de los cuatro de Liverpool. Y finalmente, dentro de estos libros que recuerdo haber leído cuando era mucho más joven y estaba empezando a interesarme por la música de los Beatles, está un libro que no era de mis favoritos, pero que no está mal porque se centra en la visita del grupo a España a mediados de los años 60, y el libro se titulaba Olé Beatles, escrito por Enrique Sánchez y por Javier de Castro y publicado por la editorial Milenio, quizá el primer libro que se centra única y exclusivamente en la relación entre los Beatles y España, y especialmente en esa visita a los Beatles a mediados de los 60 a España y en esos conciertos en Madrid y Barcelona, de los que por desgracia que yo sepa no hay todavía o no se han conservado registros sonoros. Esos son los libros que yo recuerdo originalmente en español que pasaron por mis manos pues cuando yo tendría 10, 11, 12, 13, 14 años, y son libros que recuerdo con mucho cariño. La mayor parte de ellos los tengo todavía, algunos están en casa de mis padres en España y otros los tengo aquí
en los Estados Unidos. Nos encontramos después con algunas traducciones. Ahora hay muchas traducciones, la verdad, al español de libros escritos originalmente en inglés, la mayor parte de ellos sobre los Beatles, pero no había tantos a finales de los 80, no había tantos a principios de los 90, y hay dos en particular, aunque por supuesto había más, pero hay dos en particular que son los que recuerdo más vivamente. Uno de ellos es también, yo creo que es la primera biografía larga de los Fab Four que yo pude leer cuando tenía pues probablemente 13 o 14 años aproximadamente. Se titula Los Beatles, biografía confidencial o una biografía confidencial, y está escrito por Peter Brown y Stephen Gaines. Peter Brown fue uno de los asistentes de los Beatles. Su nombre aparece en la letra de la canción The Ballad of John and Yoko, la balada de John y Yoko, y estuvo ahí en gran parte de la historia del grupo. En primera persona tuvo mucho que ver con pues, las giras, con la creación del sello Apple, y bueno, pues conoció al grupo en persona, colaboró y trabajó con ellos incansablemente, y años después se sentó y escribió este libro que nos ofrece una visión, como dice, confidencial, en el sentido de que, bueno, pues entra ya no solamente en la historia musical del grupo, sino también pues en ciertas intimidades, en cuestiones que él conocía de primera mano porque estuvo allí cuando ocurrieron. Por suerte esta biografía se tradujo al español y se publicó, y yo la leí con delectación, la verdad, y la leí en más de una ocasión porque mi padre tenía la edición en formato más grande, con fotografías en el medio y tal, y después salió una edición en bolsillo que compré yo, y pues en ese momento volví a leerla. Aprendí muchísimo sobre los Beatles con esta biografía, y pues también fue ese el momento en el que empecé a escuchar los discos piratas, los discos no oficiales, que también ilustraban pues muchos momentos de esta magnífica biografía de Peter Brown, que por supuesto existe en inglés, pero que yo recuerdo haber leído en español en esos primeros momentos de mi interés por la música de los Cuatro de Liverpool. Y después está un libro, en mi opinión, magnífico, porque fue el primero que leí que analizaba el contenido de las letras, el contenido musical también de las canciones de cada uno de los álbumes de los Beatles. Y es un libro titulado A Day in the Life, en inglés, que se tradujo al español como Un día en la vida, escrito por Mark Hertsgaard, y es un libro que, bueno, pues es muy interesante por esa razón, porque es una exploración crítica de las letras y de la música de John, Paul, George y Ringo, y además está hecho con muchísimo respeto, y además es un libro que se lee muy bien porque está escrito de una forma muy amena por Mark Hertsgaard. Lo tengo en inglés también, lo compré posteriormente en inglés, pero la edición que leí originalmente como Un día en la vida fue la traducción al español. Y esos son dos libros, el de Peter Brown y el de Mark Hertsgaard, que recuerdo haber leído y releído por la cantidad de información que ofrecían. Por supuesto, a quien le interese la música de tal o cual grupo o de tal o cual solista, pues en muchos casos le va a interesar saber qué es lo que las letras de las canciones dicen, es decir, leer las letras como si fuesen poemas, seguir las letras a medida que uno escucha las canciones, y sobre todo cuando uno no sabe o no puede comprender la lengua en que están escritas esas canciones, pues también tener la traducción al español al lado para poder comprenderlas. Yo me interesé muy pronto por la lengua inglesa, como ya expliqué en el primer episodio de esta serie de podcast, en gran parte a través de las letras de los Beatles, pero tenía ciertos libros que incluían las letras originales en inglés
y después la traducción al español. Recuerdo los 3 volúmenes de la obra completa de los Beatles, publicada en la colección Espiral por la editorial Fundamentos, con una traducción de Alberto Manzano. Alberto Manzano, que es también él poeta, ha escrito algunos libros de versos, pero que se forjó toda una carrera como traductor de letras de música popular, y entre ellas las de los Beatles, que salieron, como digo, en 3 volúmenes, solamente las canciones que los propios Beatles habían escrito, las de John, Paul, George y Ringo. Todas las canciones que son versiones de clásicos del rock, de Chuck Berry, de Carl Perkins, de Buddy Holly, de Larry Williams, esas no aparecían traducidas, ni tampoco la versión original en inglés en el libro, porque se trataba de la obra completa en 3 volúmenes de los propios Beatles, no las canciones que ellos versionaron en sus discos, que sobre todo en sus primeros discos son bastantes las versiones que el grupo grabó e incluyó en esos discos. Muy interesante tener la traducción, siempre bien hecha por Alberto Manzano, que a mí me parece un muy buen traductor, que comprendía muy bien lo que a veces son letras que se escribían más por el sonido, que iba bien con la música, que por su contenido poético, sobre todo al principio, aunque después eso fue cambiando, y él las consiguió verter al español de una manera muy, muy aceptable y muy creíble, y a mí, desde luego, esos 3 libros los tuve en mis manos en muchísimas ocasiones mientras escuchaba los discos cuyas canciones aparecían ahí impresas en inglés y en español. Después recuerdo haber hablado en el primer episodio acerca del el disco rojo y el disco azul, las recopilaciones que salieron en los años 70. Pues en el año 1993, utilizando, me parece, las mismas traducciones del propio Alberto Manzano en un libro así en formato cuadrado y muy de bolsillo, muy fácilmente portátil, de una serie llamada El sueño del cangrejo, pues ahí salían, en ese libro se recogían todas las letras que aparecen en el disco rojo y en el disco azul. También lo tuve, y recuerdo que mis padres me lo regalaron por Navidad en cierta ocasión, y aunque los propios discos rojo y azul ya tenían las letras impresas en las fundas interiores de los discos, aquí aparecían las letras también con la traducción al lado en español. Y después hay un libro de letras de John Lennon, de la editorial Fundamentos, también dentro de la colección Espiral. Este era un libro solo de las letras escritas por John Lennon y que aparecen en sus discos en solitario. Y es un libro que tenía tanto mi padre como mi tío, y de nuevo, cuando iba a casa de mi tío, también lo leía y lo releía, lo manoseaba continuamente, porque me interesaban ya en esos momentos, cuando tenía 14, 15, 16 años, las letras de John Lennon en solitario, además de las letras de los Beatles. Entonces he hablado de libros originalmente escritos en español, traducciones de otras lenguas al español. También he hablado de traducciones de las letras, incluso la obra completa de los Beatles en 3 volúmenes. Y finalmente, para terminar este segundo episodio del podcast Improvisaciones sobre los Beatles, quiero hablar de Jordi Sierra y Fabra, un nombre propio absolutamente impresionante y absolutamente necesario cuando se trata de hablar de música rock y de música pop en España. Y cuando se trata de los Beatles en particular, porque desde luego, además de sus centenares de novelas, porque por supuesto Jordi es uno de los mejores y más prolíficos escritores españoles, con una carrera a sus espaldas impresionante, es un hombre que sabe muchísimo de música y que está enormemente atraído por el mundo Beatle. Ha escrito muchos libros que de alguna manera
tienen que ver con los 4 de Liverpool, o por lo menos con alguno de esos 4. Creo que está interesado en todos ellos, pero le gusta especialmente, por lo que puedo ver en su bibliografía, la figura de John Lennon. Geordie fue siempre un gran amigo de mi padre y de mi madre, y entonces pues tuve la oportunidad de estar con él en muchísimas ocasiones, e incluso pues hace unos años mi hija Libby llegó a conocerlo también en persona durante una visita que Geordie hizo a Santiago de Compostela, en Galicia. Pero realmente es un hombre que vivió la música como pasión, pero también vivió la música en primera persona, porque hizo muchísimo por la difusión de la música popular y de la música rock en España. Conoció a muchísimas de estas estrellas del rock y del pop en persona, los entrevistó, y bueno, es una verdadera mina de información acerca de la música popular y del rock en particular. Y yo recuerdo que cuando yo tenía una verdadera obsesión por los Beatles, y prácticamente los Beatles era lo único que escuchaba cuando tenía 10, 11, 12 años, si Jordi Sierra venía a casa de mis padres, o si venía a Vigo a dar alguna conferencia, que dio varias, pues yo realmente lo atosigaba a preguntas acerca de los Beatles, hasta tal punto que tenía que decir: niño, deja ya de hacerme preguntas sobre los Beatles, venga, hablemos de otra cosa. Muy buena persona Jordi Sierra Fabra, yo le tengo mucho cariño, y bueno, es un placer para mí poder cerrar este segundo episodio del podcast con 4 libros escritos por él que tienen relación con los Beatles y con John Lennon. El primero de ellos es el Diccionario de los Beatles, que publicó en el año 1992 a todo color, con muchísimas ilustraciones, y que es precisamente lo que dice el título: un diccionario en orden alfabético en español de muchas cosas, muchas personas, discos, lugares, etcétera, que tienen que ver con la historia de los Beatles. Entonces uno podía buscar, por ejemplo, pues Peter Brown, y ahí salía Peter Brown, o Mal Evans, y salía ahí Mal Evans, o uno podía buscar los Quarrymen, y ahí salía una entrada también acerca de los Quarrymen, o tal o cual disco, o qué era el sello Zapple, y ahí estaba toda la información en orden alfabético, y además muy bien escrita por Jordi, porque desde luego es un magnífico escritor que controla muchísimo acerca de los 4 fabulosos, y además estaba profusamente ilustrado ese diccionario de los Beatles que Jordi publicó en el año 1992. 3 años después, Jordi publicó ya no el diccionario, sino el diario de los Beatles, es decir, un trabajo ingente de recopilación de información, de investigación, y al final centenares de páginas en las cuales se detalla por orden cronológico lo que los Beatles hicieron cada día de su carrera, e incluso con apéndices dedicados a lo que los 4 componentes hicieron después de la separación del grupo. Un esfuerzo verdaderamente titánico. Es cierto que Barry Miles tiene también un diario de los Beatles, pero Jordi Sierra Fabra fue el primero que hizo esto, y además lo hizo muy bien. Yo sabía además que Jordi estaba trabajando en esto, porque se lo había comentado a mi padre. Entonces cada vez que Jordi llamaba por teléfono a mi padre, o si venía a Vigo por alguna razón, yo siempre le preguntaba: ¿cómo va ese diario de los Beatles? ¿Ya lo tienes terminado? ¿Cuándo lo vas a terminar? Bueno, supongo que estaría hasta las narices Jordi de mí, pero hizo una cosa muy bonita. Me regaló un disquete, uno de esos antiguos disquetes de ordenador que ahora ya prácticamente no sirven para nada, en el cual se incluía todo el texto del diario de los Beatles. Creo que incluso alguna parte del texto que no llegó a aparecer en el libro final, y yo eso por supuesto lo tengo todavía guardado como un verdadero tesoro, aunque no sé si existen ya ordenadores en los que pueda meter el disquete y
a leer ese texto, pero desde luego sí que lo hice en aquel momento. Tanto el Diccionario de los Beatles como el Diario de los Beatles son dos libros maravillosos que además son de los primeros que se hicieron dentro de ese estilo de diccionario y de diario de los Beatles. En ese sentido, Jordi Sierra y Fabra fue un verdadero pionero en el campo de los cuatro fabulosos de Liverpool. También tiene Jordi, del año 1990 y publicado por la editorial Antártida, una biografía de John Lennon que está muy bien y que a mí me gusta mucho y que sé que leí en varias ocasiones, porque tampoco es que tenga muchísimas páginas, pero recuerdo haberla leído de cabo a rabo y en más de una ocasión. Y finalmente, por supuesto, entre los centenares de libros de narrativa que Jordi ha publicado a lo largo de las décadas, hay varios que tienen que ver con los Beatles, ¿no? Uno de ellos se titula Campos de Fresas, por ejemplo, que hace referencia a Strawberry Fields Forever. Otro de ellos es El asesino del Sgt. Pepper, que es una especie de novela juvenil de misterio que tiene de alguna forma que ver con ese gran disco de los Beatles que es el Sgt. Pepper. Pero sobre todo hay un libro que yo he leído y releído que me gusta muchísimo y todavía de vez en cuando lo tengo ahí en la estantería y lo ojeo de vez en cuando. Se titula El joven Lennon y es una novela acerca de la vida de John Lennon en la época de los Quarrymen, es decir, antes de formar los Beatles, antes de llegar al estrellato. Vemos a John Lennon muy joven en Liverpool, empezando a tocar la guitarra, empezando a crear su primera banda, todo ello de una manera novelada en ese inimitable estilo de Jordi Sierra y Fabra que tiene esas frases breves y tan directas y esos diálogos tan bien conseguidos que parecen sacados de la vida real. Es un libro que yo creo que cualquier aficionado a John Lennon, cualquier aficionado a los Beatles debe leer, y yo creo que hay varias generaciones de españoles que han leído este libro como yo y que se han sentido fascinados por ese libro de la misma manera que yo. Siempre recuerdo haber leído ese libro por primera ocasión, por primera vez, y haber pensado en aquella ocasión que qué bonito sería si realmente la historia de John Lennon hubiese sido tal y cual, tal y como la cuenta Jordi Sierra y Fabra en ese libro que se titula El joven Lennon. Con ello terminamos porque, como digo, sé que hay muchos otros libros que en finales de los 80, principios de los 90 se publicaron acerca de los cuatro fabulosos o acerca por lo menos de alguno de ellos, como John Lennon o como Paul McCartney. Hay menos sobre George Harrison, hay menos sobre Ringo, pero estos son los que yo recuerdo en estos momentos. Esta misma mañana me puse a pensar en ello. Hice unas pequeñas notas de títulos que recordaba y esos son los que han salido. Como digo, seguramente hubo más, pero esos para mí son los que, al menos desde un punto de vista personal, que es como estoy tratando de hacer estas improvisaciones sobre los Beatles, son los más importantes. Llegamos así al final de este segundo episodio de las improvisaciones sobre los Beatles. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este episodio del podcast, que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, sin ningún tipo de corte en este año de 2019. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.